Quiero darles la bienvenida y también agradecerles el interés que han tenido en acompañarme en las diferentes enseñanzas que nos han traído cada profeta menor. Esto con el deseo de seguir edificando y de seguir manteniéndonos en el propósito. La clase de hoy es la número 18, una misericordia sin límites. El pensamiento central nos dice cómo el amor de Dios no se limita únicamente a los buenos. Y el texto dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Eso está en Jonás 3:10. El libro de Jonás ha sido objeto de grandes controversias, considerando inconcebible desde el punto de vista científico que Jonás estuviera en el vientre del pez por 3 días y por 3 noches y haya sobrevivido. También acerca de la oración, ¿verdad? Que él pronunció ahí adentro, y la conversión total de la ciudad de Nínive, además de levantar una calabacera en un día. Ahora, esto es para el mundo científico, pero para los que estamos en la fe, nosotros creemos que Dios sí lo hizo, y mayormente cuando vemos que el Señor Jesucristo en su ministerio habló de esto. Dice, se refirió a Jonás como un personaje histórico, que estuvo en el vientre del gran pez, dice, por 3 días y cuyo ministerio profético causó la conversión de la ciudad de Nínive. Tanto en Mateo 12:39 al 41 como en Lucas 11, el 30 y el 32 habla de esto. Ahora, en el verso de Lucas 11:32 lo usa como ejemplo de aquellos que se convierten al escuchar la predicación. Pero en Mateo 12:40, aquí lo hace no solo que sostiene, ¿verdad?, y atestigua, y dice que fue verdad que Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, sino que esto fue tipo de su estadía en el corazón de la tierra entre su muerte y su resurrección, dando así la veracidad del libro de Jonás. El primer punto dice cómo Dios brinda nuevas oportunidades, y lo hace cuando le da la oportunidad a los perdidos. En este caso vamos a ver las características de aquella ciudad, ¿verdad? De lo que ellos tenían y hacían para llamarles perdidos. Veamos quién era Asiria, porque Nínive era su capital. Dice, fue el látigo que Dios usó para castigar la apostasía de su pueblo. Así que tanto para Israel como para Judá, Asiria era sinónimo de terror. De hecho, dice, en las Sagradas Escrituras hay unas 150 referencias a Asiria y a su pueblo. También para dar veracidad a que esto fue real y existió en la historia, se encontraron tablillas de barro y planchas de alabastro en las bibliotecas de Nínive, donde daba los nombres de los reyes asirios que invadieron a Judá y a Israel. Y también en excavaciones arqueológicas se encontró los nombres de 10 reyes hebreos, 6 de Israel y 4 de Judá. Así que la historia de Asiria confirma la rivalidad que hubo entre el pueblo judío y los ninivitas. Los 5 reyes asirios que agredieron a Israel y a Judá fueron Salmanasar III, Tiglat-Pileser, Salmanasar V, Sargón II y Sennacherib. Para el pueblo judío, Asiria o Nínive era su archienemigo.
La fama de Asirio era de ser sanguinaria y sin misericordia. De hecho, en las clases anteriores hemos nombrado la invasión que Dios les anunció y se realizó en el año 722 antes de Cristo. Y es esta nación de la cual estamos hablando, ¿verdad? Que había causado tantos sufrimientos al pueblo como a otras naciones, que Dios le pide a Jonás que vaya y les predique con el propósito de evitarles el castigo que les correspondía. Así que desen una idea de lo que Jonás pensaba, ¿verdad?, de lo que Dios le estaba pidiendo acerca de ellos. Dice el verso 3, 1 y 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Esto era lo que Dios quería que Jonás hiciera. Ahora, hay varias razones que podemos nombrar para decir por qué Jonás no quiso ir la primera vez y la segunda. Le tuvieron que ayudar un poquito para que fuera, ¿verdad? Un poquito no, un gran pez para que pudiera ir. Una fue su maldad, la maldad de Asiria. En el capítulo 1 y verso 2 de Jonás, el mismo Señor dice cómo la maldad de esta ciudad había subido delante de él. Y la otra era la antipatía que hacía hacia esta ciudad, porque Israel la odiaba. Era alguien que había infringido mucho sufrimiento sobre ellos. Ahora, ninguna de estas razones fueron aceptadas por Dios para no cumplir el propósito. Y esto me recuerda a algo que escuché esta semana, donde un hermano decía cómo a veces se sube un espíritu religioso en el creyente y que piensa, ¿verdad?, que Dios se pone de acuerdo con nosotros cuando nosotros rechazamos a alguien. Así que hice la unión que a veces pensamos, ¿verdad?, que si a mí no me gusta esa persona, Dios va a ser mi cómplice en aquello, y vemos que no es así. Punto B. Dios da una nueva oportunidad a su profeta. Y antes de considerarlo, esta segunda oportunidad, en los versos 1 y 2, vamos a leer lo que dice el verso 3. Cómo Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. ¿Verdad? Él sí lo hizo. Ahora veremos que en el verso 1 y 2 hay tres cosas que nos dice cómo Dios le dio la nueva oportunidad. Una fue que lo volvió a involucrar a pesar de la determinada desobediencia de él. Es más, le dio un proceso para transformar su mente, sus intereses y su forma de ver la situación. Segundo, el servicio del ministerio profético de Jonás se limitaba, dice, a un mensaje simple y sin mucha elaboración. A él no se le pidió que diera la vida por Nínive. A él no se le pidió que se quedara viviendo en Nínive. En otras palabras, lo que se le pidió era algo sencillo de hacer. Lo difícil era la mentalidad que él tenía acerca de esa ciudad, y por eso fue que se le dio el proceso para llevarlo a la transformación y a la oportunidad. De hecho, el mensaje que él les predica es uno de los más cortos de la Biblia. Él lo que entró fue a decirles: de aquí a 40 días Nínive será destruida, lo dice el verso 4. El tercer punto es que se le dijo solo ve y hazlo. No se le anticiparon resultados, no se le dieron explicaciones. En otras palabras, usted solo hace esta parte, lo otro es asunto del Señor y de cada quien la responsabilidad de lo que escuchó.
Así que lo que encierra esto es la obediencia y lo importante de la obediencia, llevándonos al segundo punto, que son los resultados de la obediencia. Dice, la palabra de Dios no vuelve vacía. Miremos lo que dice el verso 4 y 5. No les voy a leer el 4 porque ya les dije, es el mensaje más corto que se ha predicado, pero sí vemos cómo los hombres de Nínive, dice, creyeron a Dios y proclamaron el ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Se le predicó y ellos lo creyeron. Ahora, yo quiero que veamos un paralelo que se va a hacer en la obra misionera que se realizó en Nínive comparado con el que se hizo en el Nuevo Testamento. Si nosotros vemos a Nínive, ¿verdad? Jonás fue, dice, comisionado para predicar. Jonás, bajo el proceso de transformación mental, obedece. Los habitantes que escucharon ese mensaje le creyeron. Ellos reaccionan a haber creído en Dios y hacen ayuno, se visten de cilicio y se sentaron en ceniza. Una señal, ¿verdad?, de humillación, de arrepentimiento. Y dice, y se convirtieron de sus malos caminos. Ahora veamos la obra misionera en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo llama, dice, a Bernabé y a Pablo al campo misionero para que ellos fueran y predicaran las buenas nuevas de salvación. La iglesia ayunó, dice, oró, les impusieron manos y los enviaron. Esto era el respaldo, ¿verdad?, obedeciendo a la voz del Espíritu Santo. Ojalá que estén orando por mí y por la obra que estamos haciendo a través de estas clases. Esto es un paréntesis. Bernabé y Pablo, dice, obedecieron, predicaron en las sinagogas, la gente oyó el mensaje y le creyó al Señor. Vemos cómo el ministerio de Jonás en Nínive coincide notablemente con lo que Pablo afirma y que es, dice, el orden establecido por Dios en su palabra. Para eso vamos a ver 4 preguntas que se hacen en Romanos 10, 14 y 15. Recuerde que el punto es cómo la palabra de Dios no vuelve vacía, pero hay que responder a estas 4 preguntas. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Estas 4 preguntas se contestan con el cuadro que les hice ver entre Nínive y la obra misionera del Nuevo Testamento. Si hubo alguien que fue, si hubo alguien que predicó, si hubo alguien que escuchó y si hubo alguien que se convirtió. Dice, la importancia y la seriedad del ministerio de Jonás en Nínive es evidente con el uso de 3 verbos. ¿Cuáles son esos 3 verbos? Pregonó, proclamó y predicó. Estamos diciendo que esto le dio importancia, y seriedad al ministerio de Jonás. Estos 3 verbos combinados le dan la autoridad, dice, a la misión con que fue enviado. Porque cuando Dios envía, capacita y respalda. Pregonar y proclamar, dice, son verbos que se usaban para anunciar las decisiones de un monarca. Y la población entera dice que tenía la obligación de seguir al pie de la letra lo que el pregonero decía, porque tenía carácter de ley
inquebrantable. Los que habían oído y la incumplían estaban sujetos a severos castigos. Cuando en el verso 3 se dice que Nínive era una ciudad grande para Dios, porque es el que lo está diciendo, ¿verdad? Que es una ciudad grande, lo que se entiende es el interés que Dios tenía en la salvación de ellos, porque Dios no es solo Dios de judíos, sino de gentiles también. Esto lo pueden confirmar en Romanos 3:29. La conversión de toda una nación. Quienes interpretan el libro de Jonás como una mitología, como una alegoría o como una parábola, dice, no han encontrado en él una de las declaraciones o de las obras más notables. Fue la conversión masiva de toda una ciudad. En la Biblia, Nínive es el caso más notable de la búsqueda de Dios por un número considerable de personas. Si ustedes leen como referencia Jonás 4:11, le está diciendo el Señor a Jonás, y no tendré yo piedad de Nínive, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y la izquierda. Y dice, y muchos animales. Y no es que los animales tienen salvación, pero sí salvaban el hambre de aquel pueblo. Dice que esta fue una campaña de evangelización donde sobresale el amor de Dios por los perdidos. Él les envía a un profeta para advertirlos, una palabra oportuna en el tiempo justo, pero también les da un tiempo de 40 días para que ellos pudieran ver la diferencia entre su pecaminosidad y la misericordia de Dios. Ahora, lo extraordinario fue cómo sucedió. Un individuo dispuesto, ¿verdad?, que era Jonás, a salvar su país con sus ideas propias. Este fue llevado a la grandeza del poder de Dios. Así que cuando tuvo ese encuentro, él sale a obedecer y a dar el mensaje. Un mensaje que fue corto, fue simple, pero fue real. Pero por otro lado tenemos una nación que como enemigos, ¿verdad?, Asiria y los ninivitas, como quieras decirlo, se conocía con el pueblo de Dios. Así que ellos tenían referencias de lo que el Dios de Israel hacía. ¿Cómo lo hacía? Sus hechos eran contados, su forma y su manera sobresalía, porque no hay Dios como nuestro Dios, ¿verdad? Así que esta combinación de lo que Jonás fue preparado con lo que este pueblo enemigo tenía conocimiento de cómo Dios cumplía lo que decía, hace una combinación para realizar la obra maravillosa de salvación. Una obra que le puede llegar al rico, al pobre, le puede llegar al ignorante, le puede llegar al entendido, al educado, al erudito. También le puede llegar a alguien que está en poder como un rey, o a alguien que es gobernado como un súbdito. También le puede llegar a todo hombre, mujer, niño, ¿verdad? El verso 6 nos dice cómo el rey, ¿verdad? Le estoy usando el verso que me da respaldo para lo que le acabo de comentar. Cuando el rey, dice, de Nínive oyó, se levantó de su silla, se levantó de su trono, se despojó de su vestido, de sus ropas reales, porque ante Dios no hay poder, no hay lugar donde alguien se pueda esconder.
y este rey lo entendió. Dice, y se cubrió de cilicio. Esto era una señal de humillación. Se sienta en las cenizas como un acto de penitencia. Y esto en un marco donde él mismo pide, ¿verdad?, que participen en el ayuno. Punto número 3. La misericordia de Dios en acción. Dice, un genuino arrepentimiento. Versos 7 y 9. Y es lo que les acabo de decir, cómo él hizo proclamar y anunciar en Nínive, ¿verdad?, como hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. No solo era el alimento, el agua también. Cúbrase, les dice, de cilicio, hombres, animales, clamen a Dios, dice, fuertemente. Hay una emergencia y solo Dios y nada más que Dios puede salvarnos. Y lo dice el verso 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará de la ira? Este hombre tenía fe, de verdad que tenía fe. Dice, los ninivitas le creyeron a Dios. Le creyeron a Dios, fue el mensaje que Jonás dio. Un mensaje breve, corto, simple, pero con un gran sentido de urgencia. Dice, por eso proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio y se sentaron en ceniza. Si ellos hubieran hecho el ayuno, el vestirse de cilicio y el sentarse en ceniza, primero, sin creerle a Dios, esto hubiera significado querer el favor de Dios por obras. Y esto no le hubiera agradado al Señor. No es por obras, ¿verdad?, para que nadie se gloríe. Pero al hacerlo, creyendo en Dios primero y después actuando, sus obras se convirtieron en la prueba de su fe en lo que Dios dijo y le creyeron a Él. Veamos. La humillación es una actitud interior que se manifiesta exteriormente. Comienza adentro. Y para que comience adentro fue porque a través de lo que escuché, lo creí. Cuando eso entra en mi conducta se va a manifestar. Eso va a pasar con el arrepentimiento, con la conversión y con la santidad. La historia nos prueba cómo los tiempos difíciles de peligro y de calamidad hacen que la gente busque de Dios. Qué lástima, pero esa es la verdad. Los ninivitas estuvieron expuestos a la historia del pueblo de Dios. Por eso vemos las reacciones que ellos tuvieron. Pienso que hubo ilustraciones, hubo conocimiento donde ellos pudieron saber que lo que Dios decía lo cumplía. El verso 8 nos da 3 elementos asociados con el arrepentimiento. Miremos. Cúbrase de cilicio, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña de sus manos. Estos 3 elementos, cubrirse, clamar a Dios y convertirse, están asociados con el arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino cambiará la conducta de lo malo a lo bueno, del pecado a la santidad de Dios, de estar en el reino de las tinieblas a llegar a vivir a su luz admirable. Por eso les decía, conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos, ¿verdad?, de todo lo que han hecho. Aquí tenemos una referencia de un libro que se llama Historia de Babilonia, escrita por el señor G. Smith.
donde dice que en este libro se menciona que antes de la caída final de Nínive, los arqueólogos descifraron lo que encontraron, y lo que descifraron fue como el rey ordenó un ayuno de 100 días a fin de evitar el mal que se avecinaba. Y yo digo, wow, 100 días, ¿verdad? Dice, esto es la historia hablando y dando confirmación de que lo que está en la palabra de Dios es verdad y no es una mitología, ni algo que se le inventó a alguien. Punto B, un perdón total e inmerecido. Yo voy a leerles el verso 10, que ya lo dimos al principio porque es el texto central, pero quiero acompañarlo de 3 versos más, porque aquí habla de un perdón total, y no es porque lo merezcamos, pero es porque Dios se deleita en la misericordia, es clemente y piadoso y quiere salvarnos, quiere que nadie se pierda. Vea lo que dice Jonás 3:10, y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Creerle, ver que era cierto, le creyeron a Él. Y como le creyeron a Él, hicieron un arrepentimiento genuino. Y dice, y se convirtieron de su mal camino. Entonces Dios se arrepintió del mal que les dijo que les iba a hacer, y no lo hizo. Vea lo que dice este otro verso. Dice, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Esto está en Éxodo 34, 6 al 7. Y esto fue, hermanos, lo que escuchó Moisés cuando fue al Sinaí a recibir por segunda vez la ley. Porque recuerda las primeras, él en su reacción parte las tablas. Dios es perdonador, clemente y se goza en la restauración. Si no hubiera sido así, el Señor no hubiera mandado a su Hijo a morir por la salvación de este mundo. Hubiera sido tan fácil como deshacerlo y volver a ser uno como Él quisiera, porque tiene el poder para hacerlo. Sin embargo, en su amor inmerecido, ese amor incondicional que nos protege, que nos salva y nos ayuda cada día, no quiere dejar, dice, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. No solamente nos dio la entrada, sino que nos dio el Espíritu Santo para que nadie se pierda, para que esté con nosotros todos los días hasta el fin, para que ninguno tengamos excusa de que no hubo quien nos ayudara a mantenernos firmes. Dice este otro verso, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su mal camino y que viva. Y dice, volveos, vuelve a repetir, de vuestros malos caminos. Y hace una pregunta, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Lo dice el libro de Ezequiel 33:11. Podemos palpar el ruego, el deseo de que entendamos, de que se comprenda lo que se nos está ofreciendo. Miqueas, quien condenó, ese otro profeta menor que vamos a ver más adelante, pero él en su libro condenó a Judá y a Israel por lo falso de sus prácticas religiosas y lo malo de su conducta, porque si su relación con Dios está mal, su conducta también lo está.
Miqueas concluye diciendo esto: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Dice el remanente, porque este es para aquel que se mantiene fiel, aquel que persevera. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita, dice, en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esto lo puede encontrar en Miqueas capítulo 7, los versos 18 y 19. Añadiré esto: para tener perdón debe de haber un arrepentimiento genuino. Y un arrepentimiento genuino significa reconocer el haber ofendido a Dios, experimentar el dolor por el pecado cometido, confesarlo y apartarse de él, rindiéndonos al Señor. Esto no es por el pasado solamente, ni por el presente, hermanos. Es por nuestro futuro. Una persona perdonada expresará con palabras, con hechos y con acciones su agradecimiento a Dios. Valorará lo que costó su libertad y su paz. No pisoteará la sangre de Cristo. Al contrario, seremos deudores de su gracia, de su bondad, y nos ayudaremos a poder mantenernos fiel a aquel que se dio a sí mismo por nosotros. El pecado, dice, no tendrá ni poder ni dirección en su vida, porque se ha consagrado a todo lo que tiene que ver con Dios, a su palabra, a su presencia. Cuando nosotros estamos, dice el Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando yo estoy bajo esa cobertura, el pecado no me podrá dominar. Al contrario, el Espíritu Santo se encargará de ayudarme cada día, de mostrarme el camino y de darme la capacidad para salir adelante. Este estudio, la conclusión que vamos a tener es las verdades teológicas que encierra el libro de Jonás. Una es la soberanía absoluta de Dios, que la podemos ver a través de los hechos que acontecieron, como fue ese gran viento en el mar, ese gran pez que se tragó a Jonás, que no lo trituró los jugos gástricos de él, ¿verdad? Esa calabacera que le enseñó a Jonás lo que el Señor sentía. Ese viento recio, dice, que se mandó para que pudiera llegar el sol a la cabeza de Jonás y herirlo. Así que cuando vemos esto, el gusano, se me olvidó, pero Dios también hizo el gusano para que se comiera esa calabacera. Así que todos estos elementos nos dice acerca de la soberanía absoluta de Dios. La otra cosa que nos da a conocer el libro de Jonás es la segunda oportunidad. Es cierto, hay un proceso, porque Jonás lo vivió. Hay un proceso para poder entrar en pedir la segunda oportunidad o reaccionar correctamente a la segunda oportunidad. Jonás lo hizo, se encontró con ese poder, con ese Dios que no podía evadir, y lo que hizo fue someterse a lo que Dios le pidió que hiciera.
El tercer punto es el interés divino en la salvación de todo ser humano. Y creo que lo dejé muy claro con el último punto donde hablamos sobre el perdón total e inmerecido. Los 4 versículos que leí en Jonás, en Ezequiel, en Éxodo y en Miqueas, queda muy claro el interés divino en la salvación de todo ser humano. Dios lo que quiere es que nadie perezca, sino que procedamos al arrepentimiento, que pueda haber la oportunidad de salvación a través de la predicación, a través de que nosotros lo digamos a aquel que no ha tenido la oportunidad de entenderlo. Esta es la conclusión que tiene la clase de hoy acerca de una misericordia sin límites. Cómo Dios no se detiene aún ante aquel que tal vez nosotros humanamente no le daríamos una oportunidad. Dios sí es capaz de dársela. Dios quiera que podamos ponernos de acuerdo con el Señor y no negar esa palabra de salvación a aquel que no nos es difícil, pero también a aquel que nos es difícil. La próxima semana vamos a estar con el profeta Miqueas. Y el profeta Miqueas lo que nos va a hablar es de la práctica de la verdadera religión. Así que muchas gracias, que el Señor les continúe bendiciendo.